Hola a todos, el día de hoy vamos a seguir con nuestra serie de cinemática directa de manipuladores, ¿sí? Vamos a trabajar con el robot cartesiano. Como podemos ver, este robot se compone de puros motores de desplazamiento, ¿sí? Entonces, para obtener los parámetros de Navier-Hartenberg, vamos a comenzar con trazar las tramas de cada uno de los motores, ¿va? Entonces, vamos a empezar a trazar los ejes sobre los cuales se van a mover, ¿cierto? Entonces, en este primer motor, su movimiento de desplazamiento es en esta dirección. Puede ir hacia adelante o hacia atrás. Ajá. O sea que se va a mover sobre esta línea punteada. Ajá. En este segundo motor se puede mover arriba o abajo. O sea que su eje de movimiento es esta línea punteada. Este tercer motor se puede mover a la derecha, a la izquierda o bien adelante o retroceder. Por lo tanto, su eje de movimiento es este. Entonces, una vez que ya tenemos trazados los ejes de movimiento, es posible trazar las tramas de cada uno de los motores, ¿ok? Comenzamos con el primero. Ya habíamos dicho que el eje de las zetas va colineal al movimiento, ¿no? Entonces, este es nuestro origen. Y el eje de las zetas va aquí, Z0. Y el eje de las X forma 90 grados con el eje de las zetas. Recordemos esta regla, lo pongo acá, donde XY debe ser perpendicular a ZY y a ZY menos 1. Entonces, seguimos con el siguiente motor, el número 2. Ya sabemos que el eje de las zetas va sobre el eje de movimiento, entonces este es el origen y la Z1 va acá. Ahora sí, debemos respetar esta regla, donde X1 debe formar 90 grados con Z1 y con Z0. Entonces, si yo la pongo así, X1, pues de entrada, a simple vista, se puede ver que sí forma 90 grados con Z1 y, si nos fijamos, está del mismo modo que X0, o sea, las dos están acostadas en esta dirección. Por lo tanto, también forma 90 grados con Z0, ¿ok? Muy bien, vamos con el tercer motor. Como el eje de movimiento se encuentra en esta dirección, sobre esta línea, vamos a trazar el eje de las zetas sobre este, Z2, ¿ok? Y aquí, del mismo modo, tenemos que respetar esta regla. ¿Cómo? Bueno, tenemos que encontrar un modo de que X2 forme 90 grados con Z2 y con Z1. Entonces, a mí me parece una buena idea hacerlo así. Así, ¿no? Esta es X2. Y con Z2, claro que forma 90 grados porque esta trama 2 está idéntica a la trama 0. Entonces, pues, aquí hay 90 grados, acá también. Y Z1, si extendemos Z1 a tal punto que toque que se posicione en el origen, o sea, Z1 lo vamos a extender, lo vamos a trazar hasta el techo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el plumón azul será Z1 y va a llegar a un punto en el que se encuentre aquí, donde va a formar 90 grados con X2, o bueno, al revés, ¿no? X2 va a formar 90 grados con Z1, Entonces, en esta posición sí se cumple. Y aquí, en videos anteriores, hemos aplicado la regla del desplazamiento anterior, donde esta trama, la penúltima, la desplazamos a la trama anterior para que se cumpla esta regla. Pero como podemos ver, ya se cumple. Entonces, como ya se cumple esta regla, no hay necesidad de trasladar la trama 2 a la trama 1.
Pero en el dado caso, ¿sí?, donde esta trama 2 se encontrara pues tantito a la derecha o a la izquierda, sí habría que aplicar la regla del desplazamiento anterior, porque ya no estarían, los orígenes ya no estarían trabajando sobre la misma línea de trabajo. ¿De acuerdo? Se los comento porque puede que lleguen a ver en algún libro esta misma configuración del robot, pero en diferentes posiciones, porque, digo, estos análisis estáticos que estamos haciendo se consideran cuando el robot está en home. Home es la posición 0, posición de inicio, donde todo está en su lugar, así, boom, ¿no? Pero a lo mejor, pues no sé si ustedes pues trabajen en una empresa donde utilizan estos robots se desplazan linealmente, entonces a lo mejor se los encuentran a la derecha o a la izquierda, y en ese caso sí se utiliza la regla del desplazamiento anterior, ¿ok? Muy bien, vamos con el actuador final. Ya habíamos dicho que la trama final es una copia de la trama anterior, entonces, donde este es el origen, Z final es esta, y X final es esta. ¿Sí? Y como vemos, también se cumple la regla, forma 90 grados con ZF, y si extendemos Z2, mucho así, va a formar también 90 grados en algún punto. De acuerdo, entonces, ya que tenemos todos los ejes de movimiento trazados y todas las tramas trazadas, el siguiente paso es, ahora sí, obtener los parámetros de Navier-Hartenberg o parámetros de H. Ya habíamos comentado que la columna A corresponde a cada uno de los motores que componen al manipulador o al robot, donde este es el 1, este es el 2 y este es el 3. 1, 2 y 3. Muy bien, entonces comencemos con el ángulo θ i. Vamos con θ1, que corresponde a la primera trama. Entonces, ya habíamos comentado que los ángulos, bueno, el ángulo θ1 será el ángulo que debemos girar x0 respecto a z0, para alcanzar a x1. Pero si lo vemos de este modo, ya están así, las dos ya están así, ¿no? Acostadas, en la misma dirección. Son paralelas y están así. Entonces, no hay ningún ángulo de desfase entre una y otra. De tal modo que es 0. 0 grados. Y, ok, ese es θ1. Vamos con θ2. θ2 será el ángulo que yo debo girar x1 respecto a z1 para alcanzar a x2. ¿Sí? Y pues si hay un ángulo de desfase entre x1 y x2, que es 90 grados. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo de este modo. Este es x1, y x2 se encuentra aquí, ¿no? x2. Y yo debo girar x1 en esta dirección, en sentido antihorario, o sea que es positivo, 90 grados. Entonces, θ2 es igual a 90 grados positivos. ¿Ok? Y bueno, vamos con θ3. θ3 corresponde al ángulo que yo debo girar x2 para alcanzar a x final. Pero están igual, tal como aquí, que entre x0 y x1 no hay ningún ángulo de desfase. Igual acá, entre x2 y x final o f, tampoco hay ningún ángulo de desfase. De modo que θ3 equivale a 0. ¿Va? Muy bien. Vamos ahora con DI, que es la distancia, ya habíamos comentado, que debe recorrerse sobre el eje Z para que una trama alcance la siguiente.
Entonces vamos con la distancia de 1, ¿sí? Que corresponde a la distancia que esta trama 0 debe recorrer sobre el eje Z para alcanzar a la trama 1. Y pues es L1, ¿no? L1, ¿sí? Vamos con la distancia de 2, que corresponde a la distancia sobre el eje Z, que es este, que debe recorrer la trama 1 para alcanzar a la trama 2, ¿sí? Y bueno, aquí se ve, es L2, ¿sí? Porque se encuentra así, o sea, vertical sobre el eje Z, de la trama 1 a la trama 2, L2. Y vamos con D3, ¿sí? Que en este caso es la distancia que debe recorrer la trama 2 para alcanzar a la trama final sobre el eje de las zetas. Y pues D3, ¿no? Entonces la distancia D3 es igual a D3, ¿sí? D3, Vamos ahora con las distancias A. Ya habíamos comentado que la distancia A es aquella que debe ser recorrida sobre el eje de las X, ¿sí? Y hagamos esto rápido. A simple vista, ninguna de las X, ni X0, ni X1, ni X2, ni X final, se encuentra, digamos que, sobre la trayectoria de nuestros robots. Esos son las zetas, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? Los motores se mueven en unas direcciones, ¿no? Por ejemplo, este motor se mueve hacia adelante, este se puede mover hacia arriba y este se puede mover hacia la derecha, ¿sí? Y estos ejes se encuentran en la misma dirección, así aplastando a los ejes Z, Z0, 1, 2 y final, ¿sí? De modo que no hay distancias A, entonces A1, A2 y A3 equivalen a 0. ¿De acuerdo? Ahora, vamos por último con los ángulos alfa. Ya habíamos dicho que los ángulos alfa son aquellos que yo debo girar Z y menos 1 respecto a XY para alcanzar a ZY. Entonces, comencemos con alfa 1. Alfa 1 es el ángulo que yo debo girar Z0 respecto a X1 para alcanzar a Z1. Otra vez. Es el ángulo que yo debo girar Z0 respecto a X1 para alcanzar a Z1. O sea, Z0 se encuentra en esta dirección, ¿no? Z0. Y X1 se encuentra en esta dirección. X1. Y ¿sí? Y Z1 se encuentra en esta dirección. Entonces, ¿cuántos grados hay de Z0 a Z1? Bueno, hay 90 grados. Entonces, yo tengo que girar Z0 en esta dirección 90 grados. Y recordemos la perspectiva. Si viéramos de frente X1, yo tengo que girar 90 grados en esta dirección antihoraria, ¿sí? Z0 para que alcance a Z1. ¿Ok? Entonces, alfa 1 equivale a 90 grados. ¿Va? Muy bien, vamos con alfa 2. Alfa 2 es el ángulo que yo debo girar Z1 respecto a X2 para alcanzar a Z2, ¿ok? Entonces, igual que la otra vez. Bueno, más o menos. X2 se encuentra así. Z1 se encuentra así. Y yo debo girar Z1 tantos grados para que se encuentre así. Igual que Z2. Y aquí, ojo, fijémonos. Recordemos la perspectiva.
supongamos, bueno, ya sabemos que tenemos que girar Z1 en esta dirección, ¿no? Que a simple vista, pues, son grados negativos, ¿no? Son, de hecho, 90 grados negativos, ¿sí? Pero fijémonos en dónde está X. Ajá, X está apuntando hacia allá, ¿sí? Entonces tenemos que imaginar o que nuestro ojo está aquí, o sea, bueno, supongamos que el ojo que ve la trama me está viendo a mí, ¿no? Está viendo de frente a la X, ajá. Entonces es al revés. O sea, el giro no es en dirección horaria, sino en antihoraria. Son 90 grados positivos, ¿sí? Ojo, aquí reitero lo que he dicho en videos anteriores. Los valores que ustedes obtengan en esta tabla va a depender de cómo ustedes pongan estas tramas. Ajá. O sea, lo que yo pongo aquí no es la verdad absoluta. ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, yo hubiera puesto Z2 y X2 así, ajá, X2 ya la pasé acá. Y entonces, en este caso, Z1, ajá, sí hubiera tenido que ser girada en sentido horario y hubieran sido menos 90, ajá, pero solo porque la X apuntaba hacia acá. Pero como yo lo puse hacia allá, hacia el pizarrón, salieron 90 positivos porque se tiene que ver a la X de frente, ¿ok? Pero recuerden, todo depende de cómo establezcan ustedes sus tramas, ¿va? Vamos ahora con el último ángulo alfa, que corresponde a este. Entonces, alfa 3, ajá, es el ángulo que yo debo girar Z2 respecto a XF para que alcance a Z final. Pero ya están alcanzadas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque las dos están así, ¡pam! ¿Sí? No hay ningún ángulo de desfase entre estas, ajá. Entonces, alfa 3 equivale a 0. Va. Súper. Muy bien, entonces, así es como se obtienen los parámetros de Navier-Hartenberg para el robot cartesiano. Este fue el último robot que vamos a ver en cinemática directa. Ajá. A partir de ahora voy a introducirnos a la cinemática inversa, ¿sí? Que no es otra cosa más que obtener ecuaciones que nos ayuden a determinar los ángulos con los que se mueven los manipuladores, ¿sí? Pero no nos preocupemos de eso por ahora. Estudien esto antes de ver cinemática inversa, porque les hará mucha falta, ¿sí? Bueno, muchas gracias.